Mañana sábado 4 es el Día de la Leucemia y vamos a hablar sobre 10 mitos y verdades sobre estas enfermedades. El doctor Fernando Pitrovsky es director ejecutivo de ALMA, la Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, y con él vamos a charlar sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Solamente una aclaración, ¿Cómo no? yo no soy doctor, yo soy paciente con leucemia Ah, desde hace perdón. 18 años y efectivamente sí soy el director ejecutivo de ALMA, la Asociación Leucemia Mieloide de Argentina. Bien, perfecto. ¿Qué es la leucemia? Vamos a comenzar con esto, a desandar este tema. Bien, la leucemia es un cáncer de la sangre. Mucha gente no la asocia que sea una enfermedad oncológica, que se trate de un cáncer por no presentarse como un tumor. Es una enfermedad que afecta a la médula ósea y en el caso de las leucemias lo que se caracteriza es que se producen gran cantidad de glóbulos blancos en el organismo que a su vez traen aparejados otras complicaciones. Ujú. Y esto es muy importante para dejar en claro cuáles son los 10 mitos y verdades sobre la leucemia. ¿Podemos enumerar algunos aspectos? Por supuesto, el primero, que un mito que la leucemia no es un cáncer, eso es falso, es como acabamos de decirlo, por más que no se trate de un tumor sólido, es un cáncer oncohematológico, un cáncer de la sangre. Después otro mito que dice que la leucemia no designa a una sola enfermedad, no hay un solo tipo de leucemia. Como mínimo, podemos distinguirlo, por un lado, las crónicas, que son leucemias de evolución lenta, y por otro lado, las agudas, que son de evolución muchísima más rápida. En el caso de las agudas, el tratamiento necesita ser iniciado inmediatamente del diagnóstico. A su vez, dentro de las crónicas y de las agudas, hay leucemias que pueden ser mieloides o linfoides, dependiendo del tipo de componente de la sangre que está afectando. O sea que de movida tenemos 4 diferentes grandes grupos de leucemias dentro de un solo nombre. Después, hay una creencia que la leucemia es una enfermedad infantil y en realidad en proporción afecta mucho más a pacientes adultos que a los niños. Podemos hablar, si te parece, sobre los síntomas. No hay un síntoma específico que haga sospechar que una persona puede tener un diagnóstico de leucemia, padecer una leucemia. Son muy inespecíficos, ambiguos, pueden presentar sudoración nocturna, cansancio, dolores musculoesqueléticos, pérdida de apetito, hinchazón en la zona del vaso, que es al costado del estómago, calambres. Por eso lo que se recomienda siempre, dado que no es una enfermedad que se pueda prevenir, es que la gente tenga la costumbre de al menos hacerse un control hematológico, o sea, un hemograma una vez al año, Claro. porque sí es muy importante poder detectarla a tiempo. Fernando, Después, sí, en esta época de pandemia, ¿se refuerza el mensaje a los pacientes con leucemia que se vacunen? sí, excelente pregunta, Sebastián. De hecho, los pacientes con leucemia desde mayo de este año están incorporados a la población de prioridad para recibir las vacunas del COVID, dado la enfermedad oncológica que cada uno de nosotros tiene. O sea que es muy recomendable que se vacunen y por experiencia propia también es recomendable que lleven un certificado emitido por el hematólogo donde indiquen el tipo de leucemia que tienen y que está apto para recibir la vacunación a fin de evitar inconvenientes en los distintos vacunatorios, porque uno cuando asiste, si no lleva un certificado médico, tiene que llevar una declaración jurada de salud y ahí al poner que es paciente oncológico con leucemia, eh,
piden que el oncohematólogo haya autorizado la vacunación. Entonces, nosotros siempre le recomendamos a los pacientes que vayan con ese certificado. Ujú. Te quiero preguntar sobre los tratamientos y si dentro de los tratamientos y de los controles que se hacen también existe la chance de curarse definitivamente de la leucemia. Sí, absolutamente. Por un lado, como mencionamos hace un momento, en los tipos de leucemia tenemos las leucemias agudas, esas que generalmente pueden afectar a niños y adultos, y una de las opciones terapéuticas que hay para tratar es el trasplante de médula ósea. Ahí ese es un método curativo. También ahora se están empezando a estudiar, debido a los avances científicos que hubo, del cambio de lo que eran las antiguas quimioterapias endovenosas, que uno tiene la imagen de las series, de las películas, donde ves al paciente con un tubito en la vena, con la bolsita de quimio, que suelen ser agresivas, donde pierden el pelo, el apetito, con muchos efectos adversos. Ahora en diferentes tipos de leucemia, como en la mieloide aguda, en la linfática crónica, en la mieloide crónica, hay tratamientos por vía orales que se llaman terapias blanco, que afectan únicamente la parte de la célula que está causando la enfermedad. Y, por ejemplo, en leucemia eh, linfática crónica y en mieloide aguda se están hablando de enfermedad residual mínima que podría llegar a ser indicación de cura. En leucemia mieloide crónica se están haciendo estudios de investigación a pacientes que tienen una muy buena respuesta al tratamiento, y con los estudios, con los niveles de medición de hoy en día, la enfermedad sale indetectable, de entrar en un protocolo de suspensión con un seguimiento muy estricto. Esos pacientes dejan de tomar la medicación, y en un porcentaje de un 50-55%, hay pacientes que dejaron la medicación y no necesitaron tener que reiniciar la misma, y se mantuvo la respuesta indetectable. Entonces, en algunos ya se empieza a hablar de cura, y sí, como mencioné al principio, el caso del trasplante es un método que en un gran porcentaje de pacientes también es curativo. Ujú. ¿Y cómo sobrellevas vos tu enfermedad? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. El curso de la leucemia amiloide crónica, que es la que tengo yo, cambió a partir del año 2000 con las apariciones de estas terapias blanco que hablábamos. Antes del 2000, un paciente con un diagnóstico de leucemia amiloide crónica tenía una expectativa de vida de 5 años. Después el progreso de la enfermedad llevaba a un desenlace fatal. Al aparecer esta primera droga, que fue el imatinib, generó un cambio abrupto en lo que es el tratamiento del cáncer. Por un lado, pasar de quimioterapias a pastillas; por otro lado, a que el paciente tenga una sobrevida similar a la población sana, y una calidad de vida similar a la población sana, que esto significa que uno puede trabajar, estudiar, formar una familia, llevar una vida adelante, simplemente con un tratamiento crónico como puede ser el de la diabetes, por ejemplo, siempre y cuando respetando la toma diaria de la medicación, los controles. Y ese mismo camino están pasando en otros tipos de leucemia. Y a partir del diagnóstico, de comenzar a transitar este camino junto con otros pacientes, fue que formamos en el año 2006 ALMA, la Asociación Leucemia Mieloide Argentina, que lo que hacemos es llevar información, contener, asesorar, guiar a otros pacientes con leucemia en toda la Argentina. Seguro. ¿Hay algunas actividades que realicen desde Alma este día sábado 4 del 9 o algún portal donde las personas puedan tener más información al respecto de todo esto que estamos hablando y reflejando? Sí, por supuesto, pueden ingresar a nuestra página web www.asociacionalma.org.ar. Ahí tienen información sobre los diferentes tipos de leucemia que hay.
información sobre los programas que llevamos adelante enfocados en estas comunidades de pacientes. Y con respecto a las actividades que hacemos este sábado, por nuestro canal de YouTube a las 5 de la tarde vamos a tener un webinario con la doctora Jacqueline González. Ella es jefa de oncohematología del Hospital Durán en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a estar hablando un poco sobre leucemia mieloide aguda, el diagnóstico, de qué se trata esa enfermedad, los tratamientos que hay y respondiendo dudas de los pacientes que estén siguiendo el webinario. A través de nuestro portal, de nuestro sitio web, pueden acceder tanto al canal de YouTube como a las diferentes redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook de la asociación. Fernando, gracias por atenderme, te felicito por todo el trabajo que están haciendo y por todo lo que nos has reflejado, porque abrir la puerta de esto y también visualizarlo es muy importante para el conocimiento y también para el acercamiento de aquellas personas que necesitan más información y saben que ALMA es la Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, que está dispuesta a cobijar y también a responder cualquier tipo de pregunta al respecto. No, muchísimas gracias a ustedes, Sebastián, por el espacio en la radio. Para nosotros es un placer poder participar en estos programas, en difundir, y tenemos un hermoso recuerdo. Antes de la pandemia, el último viaje que hicimos de uno de nuestros programas, que se llama Contagiando Vida, donde recorremos diferentes ciudades del país, dando charlas para pacientes sobre el ONG y lo que son los diferentes tipos de leucemia. Estuvimos en el Hospital Pena, ahí en la ciudad de Bahía Blanca, con el equipo de oncohematólogos y pacientes ahí de las localidades cercanas, y que tenemos un grato recuerdo y la pasamos muy bien. Lamentablemente la pandemia hizo que toda esa presencialidad se viera limitada, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través de los métodos online. Seguro. Fernando, un abrazo muy grande, buen fin de semana y gracias por atenderme. Hasta cuando guste, Sebastián, un placer. Fernando Piotrowski, director ejecutivo de ALMA, la Asociación de Leucemia Mieloide Argentina, que mañana es el día de la leucemia, sábado 4/9, y se encuentran en ALMA, en el buscador, van a encontrar toda la información que acabamos de charlar con Fernando.